acompaña, porque dice la palabra que hay almas, ¿verdad?, que necesitan al Señor, y enfermos que necesitan sanar, y solamente el poder de Jesús lo hace. Amén. Sí, cuando él anduvo haciendo milagros, ¿verdad?, y todavía sigue haciendo milagros. Vamos a abrir la palabra, aleluya, en la palabra en el libro de Job, capítulo 42, verso 8, 9 y 10. Póngase de pie, vamos a orar antes de leer la palabra. Padre, en estos momentos, dígale usted al Señor, yo quiero que me hables a mí, yo quiero que ministres en mi corazón, y quiero que empiece, Señor, a mover tu gloria, tu reino a favor mío, Señor. Necesito una palabra para mi vida, para mi corazón. Tiempos difíciles, Dios necesita hablar en nuestro corazón, en nuestras vidas. Ministra Espíritu Santo en lo personal mi vida, toma mi ser, mi mente, mi corazón, que se haga solamente tu voluntad y que sea tu palabra la que impere, Señor, en cada vida, en cada corazón. En el poder de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Vamos a leer la palabra. A ver. Sí, gloria a Dios. 42 del libro de Job, versículos 8, 9 y 10. Con un amén, hermanos, si ya tienen la cita bíblica. Amén. Capítulo 42 de Job, en versículo 8, 9 y 10. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Hasta ahí, hermano. Aleluya. Ok, amén, hermanos. Pónganse cómodos, no predicamos muy largo, esperamos en el Señor. Danos a entender, amén. Sí, bueno, very good. Ok, vamos a irnos a la palabra, amén. Le aconsejo que ponga atención, porque esperamos en el Señor que ministre su corazón, amén. Gloria a Dios. Mire, pues primero me voy a presentar, ya leímos la palabra, pero yo voy a hacerlo así. Vamos a presentar, mi nombre es Daniel. Hace tiempo estaba haciendo servicios y de una manera o de otra duré 3 años y medio. Ahí en la calle Cuauhtémoc empezamos nosotros a hacer servicio de febrero, 5 de febrero 2012. Hoy andamos predicando la palabra en diferentes iglesias y donde Dios dé la oportunidad, amén, porque es Dios el que toma el control de la situación, amén. Así que alabamos y bendecimos. Denle un aplauso al Rey, amén. Denle un aplauso, señores, si Dios es bueno, amén. Dios nos ha sacado a predicar su palabra y por la cual nos gloriamos en el Señor, ¿verdad? De una cosa me creo porque Dios es bueno y lo cuida a uno. De eso sí me creo. De otra cosa no hay que creerse, sino de que tenemos un Dios que nos cuida. Amén. Miren, vamos a hablar de eso. La palabra del Señor nos narra la historia de este hombre llamado Job. No dice exactamente el año que existió. No nos habla de eso, sino que nos habla que en la tierra de Uz existió un hombre. ¿Cómo se le conoce como el libro más antiguo? Acuérdense que hoy tenemos la Biblia para cada uno de nosotros. Y podemos leerla y podemos entender, vamos a decir, hoy en nuestros tiempos, la vida de Jesús, lo que Jesús enseñaba y cómo Jesús de igual manera dio mandamientos, porque Él dijo un nuevo mandamiento. Amén. Entonces, la palabra del Señor hoy la podemos portar. Podemos ver esos libros que fueron acomodados y fueron escritos por hombres dirigidos por Dios. Y los acomodaron de tal manera en tiempo cronológico donde nosotros podemos entender el trato que Dios tiene con todos nosotros. Leemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan.
Nos vamos a los libros de Hechos de los Apóstoles, las epístolas paulinas, donde da consejería a Hechos Romanos, y así nos vamos a las epístolas universales y vamos al libro de Revelaciones. ¿Qué significa eso? Que Dios atiende nuestra vida y hoy podemos portar ese libro. Amén. Todo es para entender que este hombre conocía a Dios, pero porque alguien le había hablado de él. Se dice que es el libro más antiguo. Imagínese usted. Imagínese. Papá Adán empezó a platicar de sus hijos. Y sus hijos le platicaron a sus hijos. Y sus hijos a sus hijos. Acuérdense que Dios empezó a mover a este hombre llamado Moisés para escribir los 5 libros que son Génesis, Éxodo, ¿verdad? Levítico, Deuteronomio y Números. Que esa fue, ¿quién? Moisés, el que Dios lo dirigió a escribir. Pero en aquel tiempo, cuando este hombre existía, todo se daba en pláticas. Del abuelo Adán, del abuelo, así se daba todo, amén. ¿Sí? Acuérdense, así se daba todo, por pláticas, porque no existían esos libros todavía, no se habían escrito. Entonces, fíjense una cosa, la Biblia nos enseña que este hombre llamado Job, dice que, como le habían dicho y como le habían platicado, aquellos hombres primero, de que Dios se alegraba del sacrificio, porque fue el mismo Dios cuando, acuérdense una cosa, le estoy hablando en tiempos antaños, acuérdense que cuando cometió el pecado Adán y Eva primero y luego Adán, el diablo sedujo la mente de ellos. Y ellos sintieron la carga del pecado, conocieron el bien y el mal, y sintieron que andaba desnudo, y ¿qué hicieron? Se escondieron. Entonces Dios tenía que cubrir el pecado de estos hombres llamados Adán y Eva. Entonces fue Dios el primero que hizo el sacrificio y derramó la sangre. ¿Para qué? Para el perdón o para cubrir el pecado de ellos. ¿Por qué? Porque acuérdense que le puso pieles de animales, amén. Ellos que se pusieron unas hojas porque sintieron la vergüenza, porque sintieron el pecado de lo que habían hecho, pero Dios mató a un animal y le hizo pieles, amén. Entonces vamos a irnos a entender que el primer sacrificio lo hizo Dios. Y de ahí empezó a platicarle. Después vemos en la ley mosaica como dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, amén. Pero vamos yéndonos antes de los libros, ¿verdad? De la ley mosaica. El papá le platicó al hijo, el hijo al nieto, el nieto al tataranieto, y así se fue. El caso es que este hombre llamado Job empezó a hacer sacrificios ahí por sus hijos, por su familia. Pero acuérdense una cosa, siempre desde el principio de la humanidad, desde que Dios creó a Adán y Eva, se levantó un adversario en contra de la vida del hombre, llamado Satanás, que significa el adversario. Y fue el mismo Satanás en la vida de Job que llega ante el trono de Dios y le dice a Jehová, le estoy narrando la vida de Job, acuérdense, y le dice a Jehová que le permita llegar a tocar la vida de Job de una o de otra manera o en diferente ámbito de la vida de Job. Amén. Amén, estamos entendiendo. Amén. Amén. Entonces cuando eso está pasando, porque le dice, primero, ¿de dónde vienes? Le pregunta. Dios, Jehová le pregunta. Y le dice, vengo de rodear la tierra y andar paseando. Fíjense lo que hace el adversario. Así le dije. ¿Y qué has visto por allá? No, hay muchas gentes por allá. Me pasé por allá y por acá. Y le dije, ¿no has visto a mi siervo Job? Aquel personaje
personaje que le estoy narrando yo. Aquel que le había contado y platicado y que hacía sacrificios y oraciones al Dios que le habían platicado sus padres. Y que él lo había agarrado para sí mismo y le había dado resultado al acudir a Dios. Entonces cuando el diablo le dice, de rodillas en la tierra, y dijo, ¿no has considerado ahí a mi siervo Job? Le dice Jehová. Y dice, se levanta Jehová y dice, a mi siervo Job. No hay otro como él. Íntegro. O sea, Dios da varios atributos que tiene este hombre. Fíjense una cosa. Dios refiriéndose así de un ser humano. Entonces Dios está viendo lo que estaba pasando en la vida de Job. ¿Quién era Job? Lo que hacía y que lo habían enseñado y que él lo había practicado en una relación íntima con aquel que hizo el cielo y la tierra. Cuando dice la palabra de Dios que él le pide permiso. Pero voy a hacer un paréntesis. Usted sabe que Dios es un ser creador. Dios tiene una omnipresencia y una omnipotencia. Y Dios conoce el pensamiento suyo y mío. Y conoce el pensamiento del adversario o del Satanás. Dios conoce también lo que iba a hacer. Voy a hacer un paréntesis porque en todo esto que vamos a comentar o que estamos comentando de la prueba de Job. Voy a hacer un paréntesis porque la prueba de Job no es igual que la tentación a Job. Amén. Porque el propósito de la tentación es que usted caiga, meterle zancadilla, que usted peque. El propósito de la tentación es que apela a la concupiscencia del hombre y el diablo la fabrica. En esa no pide permiso el enemigo. En esa no pide. Porque él crea un plan, una estrategia contra su vida. Que el Señor le reprenda, ¿verdad? Y trata de hacer caer al hombre. Porque dice Dios que no hay tentación que usted no pueda resistir. Siempre que Dios va a dar la salida para la tentación. La tentación es aquella que va a apelar a que usted peque. Pero la prueba no. La prueba va a apelar a que usted crezca en el Señor. A que usted empiece a activar frutos y frutos en el Señor para que Dios empiece a trabajar en aquello y empiece a mover su gloria y usted empieza a obtener respuesta de parte de Dios para solución de su vida, de su problema o de la situación que esté pasando. Amén. Amén. Entonces en la vida de Job vamos a hablar de esta prueba. De pronto el enemigo empieza a decirle a Dios que este hombre le has dado todo, lo tiene cercano. Fíjense lo que hace Dios con su vida, le tienes un vallado. Por eso dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Amén. Y los defiende.